Buenos días, ingeniero. El día de hoy en este video exploraremos cómo el pensamiento moderno del diseño ha sido moldeado por algunas de las mentes más influyentes del siglo XX. Comenzamos nuestro viaje con la Bauhaus. La Bauhaus fue una escuela de diseño, arquitectura y las artes aplicadas que existía en Alemania de 1919 a 1933. La Bauhaus tenía su sede en Weimar hasta 1925, cuando se mudó a Dessau hasta 1932, y por último se tuvo que mudar a Berlín, donde tuvo sus últimos meses. La Bauhaus fue fundada por el arquitecto Walter Gropius, que combinó dos escuelas, la Academia de Artes de Weimar y también la Escuela de Artes y Oficios de Weimar, en lo que llamó la Bauhaus, o también conocida como la Casa del Edificio, un nombre derivado de invertir la palabra alemana casa de campo, o también construcción de una casa. La llamada casa de construcción de Gropius incluía la enseñanza de diversos oficios, que consideraba aliados en la arquitectura y la matriz de las artes. Al formar a los estudiantes por igual en arte y en artesanía, técnicamente se experimentaban en eso. La Bauhaus buscó poner fin a la división entre estos dos. La escuela tenía originalmente tres objetivos: abolir la arrogante distinción entre artista y artesano, reconociendo los conocimientos y habilidades comunes a ambos; movilizar todas las artes y oficios hasta la creación de entornos de diseño totales; y por último, fomentar vínculos entre la escuela y los fabricantes locales. Durante sus 14 años de existencia, la Bauhaus se vio obligada a cambiar de ubicación, como habíamos mencionado, 3 veces, y finalmente fue cerrada como resultado de la presión política en ese tiempo del partido nazi. Eh, Dentro de la Bauhaus, el programa de estudios estaba diagramado como un círculo. Los estudiantes comenzaban en el anillo exterior, como con el Borkus, de medio año o curso preliminar, luego ampliado a un año completo. Antes de pasar a uno de los varios talleres para concentrarse en uno específico, ya sea como cerámica, carpintería, tejido o metalistería, etcétera. Una vez que alcanzaban un grado de competencia en el medio elegido, todos los estudiantes convergieron nuevamente en el Bauhaus para construir entornos totales, diseñando de todo, ya sea desde la arquitectura hasta los muebles, alfombras, platos o cubiertos. Este, en la escuela, los Borkus enseñaban habilidades comunes a todas las áreas de arte y también del diseño. Fue una innovación muy duradera dentro de la Bauhaus. En los proyectos asignados a los Borkus eran de formato libre y generalmente sin aplicación práctica. Su objetivo era desarrollar en los estudiantes la percepción, la creatividad y la comprensión de los materiales. Eh, Muy pocos de estos proyectos de Borkus han sobrevivido, ya que solo estaban destinados a hacer ejercicios. Como vemos en esta imagen, por ejemplo, la madera se deja rugosa y sin terminar para demostrar sus variaciones de beta, textura y color. De manera similar, la hoja de sierra muestra el brillo opaco de su superficie y ha sido enrollada en espiral para demostrar la flexibilidad del metal, pues, ¿no? El óxido en la superficie de la hoja de la sierra y los nudos, las grietas de la madera no se lijan ni se pulen, en cambio, presentan cualidades de aquellos materiales que deben ser comprendidos por los estudiantes de diseño que trabajan con ellos. Otro ejemplo, inspirado en la Bauhaus de los diseñadores, es la lámpara de escritorio y también esta silla. Este, Aquí son ilustradas, ya somos familiarizados con este tipo de diseños, y tan simples que no parecen haber requerido un diseñador, pero fueron tan radicales en su época como también lo son ahora. Y su aparente simplicidad fue el resultado de una educación y un proceso de diseños reflexivos y meticulosos que siguen siendo un modelo hoy en día. Ahora vamos a hablar de Dieter Rams. Los orígenes de Rams se remontan a la Europa de entreguerras, a la Alemania de principios de la década de 1930, el mismo año en que Adolfo Hitler presentaba su candidatura a la presidencia del país por el partido nazi. Esto fue en 1932. Dieter Rams nació en 1932 justamente en Wiesbaden, Alemania. Dieter Rams es uno de los diseñadores industriales más influyentes del siglo XX. Desde muy niño, Rams se quedó fascinado
por habilidad de su abuelo que mostraba en un taller de carpintería. El arte de doblegar la madera le impresionó tanto que en 1948 decidió interrumpir los estudios de arquitectura e interiorismo que había iniciado un año antes en la Escuela de Arte de su ciudad para completar su formación como aprendiz de carpintería. 7 años después, en 1953, se graduó en Wiesbaden y se incorporó a las oficinas de la arquitectura de Otto Apple, de donde daría el salto a Skip Owings y Merrill en Frankfurt. Frank es conocido por su filosofía menos pero mejor, que en alemán significa weniger aber besser, que defiende la funcionalidad, la sostenibilidad y la estética sobria. Su legado ha influido profundamente en diseñadores, ya sea como Jonathan Ive de Apple y Jasper Morrison. A pesar de su empeño por pasar inadvertido, con el paso de las décadas, Frank ha sido y ha tenido una notoriedad internacional. Algunas de sus piezas están expuestas en el Museo MoMA de Nueva York, el Museo de Arte de Filadelfia. Ahora vamos a hablar de los principios del buen diseño. Un buen diseño es subjetivo y no necesariamente se puede medir. Sin embargo, Rams intentó expresar lo que creía que eran los principios más importantes para el diseño. Dieter Rams formuló un decálogo que define su visión del diseño responsable y duradero. Como primer punto tenemos, el buen diseño es innovador. Las posibilidades de innovación no están en absoluto agotadas. El segundo principio, un buen diseño hace que un producto sea útil. Un producto se compra para ser usado. El tercer principio nos habla es el buen diseño es estético. La calidad estética de un producto es fundamental para su utilidad. Solo los objetos bien elaborados pueden ser bellos. Como cuarto principio tenemos que un buen diseño hace que un producto sea comprensible. Este principio aclara la estructura del producto. Mejor aún, puede hacer que el producto hable por sí solo. El principio número 5 nos habla que el buen diseño es discreto. Los productos que cumplen una función son como herramientas. Como sexto principio tenemos que el buen diseño es honesto. No hace que un producto sea más innovador, potente ni valioso de lo que realmente es. Como principio número 7 tenemos que un buen diseño es duradero. Este principio nos dice que evitar estar a la moda, por lo tanto, nunca resulta anticuado. Como principio número 8 tenemos que un buen diseño es minucioso hasta el último detalle. Este, Nada debe ser arbitrario ni dejarse al azar. Como principio número 9 tenemos que un buen diseño es respetuoso con el medio ambiente. En este principio, el diseño contribuye significativamente a la preservación del medio ambiente. Como principio número 10 tenemos, un buen diseño es el menor diseño posible. Este principio se ha vuelto icónico y ha inspirado a diseñadores de todo el mundo. Ahora hablaremos de Dieter Rams y Brown. Eh, En 1955 se incorporó como arquitecto y diseñador de interiores a la plantilla de Brown, una compañía en ese tiempo tecnológica que había fundado en 1921 por el ingeniero Max Brown y que desde 1951, tras el fallecimiento del patriarca, estaba en manos de sus hijos Arthur y Erwin. Los responsables de Brown no tardaron en percibir el talento de Rams, que en un principio se había incorporado a Brown con la misión de realizar labores de interiorismo. Al poco tiempo, su curiosidad voraz lo impulsó a ir más allá de sus oficinas y centrarte más en sus propios productos. Entre sus creaciones más icónicas están, como vemos en la imagen, la radio de tocadisco SK4, o también conocida como el ataúd de Blancanieves. Tras el éxito de SK4, la carrera de Rams dentro de Brown avanzó imparablemente durante los años, los cuales en los siguientes años desarrolló los diseños de la popular radio Brown, como vemos aquí, que tiene por nombre
T1000. También los tocadiscos de audio 310 o SK61. También la serie modular de Atelier 1 y la mezcladora de alimentos KM3, como también el encendedor Cylindric T2. La estética de RAM se inspira mucho en la Bauhaus y en la corriente de Good Form, que promueve diseños sin floristas, y su estilo sobrio y funcional ha influido directamente en Apple, especialmente en los productos diseñados por Jonathan Hyde. Rams defendía que la calidad estética de un producto es parte integral de su utilidad y que una cosa solo puede ser bella si también está bien hecha. Su rechazo al consumismo y su defensa a la sostenibilidad lo convertían en un pionero del diseño responsable. Ahora vamos a hablar de Brown Design. Este, los principios del funcionalismo aplicados al diseño industrial fueron introducidos por, como ya vimos, Dieter Rams, también en colaboración con Fritz Escher y Wolfgang Schmidt, en el octavo congreso de International Council of Societies of Industrial Design, hoy también denominado World Design Organization. Esto tuvo lugar en Kioto. Ahí fueron enumerados los 10 principios o características que debe tener todo buen diseño, y es denominado decálogo del funcionalismo. A nivel práctico y desde el punto de vista de diseño de producto, las normas a seguir a la hora de afrontar un nuevo diseño para su producto debían ser las siguientes. Como primer punto tenemos la reducción. Los elementos visuales se reducen al mínimo. Esto da énfasis a la usabilidad y funcionalidad del producto. Como segundo punto tenemos que una geometría pura y fluida. Este punto nos dice que los productos se basan en formas claras y arquitectónicas y se caracterizan por una geometría fluida. Como tercer punto tenemos la simetría y dirección. Son simétricos, pero indican una dirección que explica el uso del producto. Como cuarto punto tenemos orden y equilibrio. Los elementos de diseño se organizan dentro de una rejilla geométrica y con una jerarquía funcional clara. Como punto número 5 tenemos que los elementos de interfaz. Su apariencia puede variar en proporción, color y material de acuerdo con la función del producto. El punto número 6 nos dice la forma distintiva. La apariencia general se basa en formas arquitectónicas o ergonómicas. Le da a cada producto una silueta distintiva. Como punto número 7 tenemos los detalles icónicos. Este punto nos dice que los detalles son únicos y le dan a cada producto una presencia inconfundible dentro del mercado. Como punto número 8 tenemos líneas de separación geométrica. Las líneas de separación delimitan las áreas del funcionamiento del producto y crean una estructura visual. Como punto número 9 tenemos colores y materiales. Los toques de color solo se usan en detalles para resaltar la función del producto o los controles del funcionamiento. Gráficos claros del producto. Los gráficos de producto son funcionales, minimalistas y consistentes. Ahora vamos a hablar de los productos más emblemáticos de la empresa Brown. Comenzamos con el producto SK4, el cual era un radio tocadiscos, lanzada en 1956. Continuamos con la batidora KM3, lanzada al mercado en 1957. Continuamos con el producto Sixtan SM2, la cual era una afeitadora eléctrica, lanzada en 1962. Seguimos con los productos T1000, el cual era un radio portátil, lanzado en 1963. Seguimos con las calculadoras ET22 o también la ET33, lanzada en 1970. Seguimos con el reloj AB1, el cual era un reloj de mesa, lanzado en 1987. Ahora vamos a hablar del estilo visual, uso de color e interacción que dejó Brown Design. El estilo visual de Brown se caracteriza por
una paleta neutra. Esta paleta tenía blanco, negro, gris y a veces tono tierra. La otra característica es que tenía una tipografía clara. Algunos de los ejemplos de estas tipografías eran sans serif. Otra característica es la interacción directa. El Brown Design tenía controles físicos intuitivos, sin menús ocultos y tampoco funciones innecesarias. Otra característica es la simetría y el orden. Los productos de Brown Design tenían una distribución lógica de elementos que tenía una jerarquía visual muy clara. Otra característica son los materiales honestos. Brown Design utilizaba productos plásticos, metales o también maderas sin recubrimientos engañosos. Este enfoque ha influido en marcas como Apple, que adoptaron la simplicidad y claridad funcional como pilares de su diseño. Ya que estamos hablando de Apple, vamos a un hombre importante, Jonathan Ive. Jonathan Paul, apodado Johnny Ive, nació en Londres, en Chingford, el 27 de febrero de 1967. Es un diseñador inglés que se integró a la compañía Apple en 1992 y fue vicepresidente senior de diseño de esta empresa. El 25 de mayo de 2015 fue nombrado oficial de jefe de diseño, un cargo de una creación que desempeñó oficialmente a partir del 1 de julio del mismo año. Vamos a hablar de los diseños más emblemáticos de Johnny Ive. Johnny Ive desempeñó un papel central en el renacimiento de Apple. Sus diseños se caracterizan por la simplicidad, la elegancia funcional y la obsesión por los detalles. Vamos a hablar de algunos de los diseños más emblemáticos de Johnny Ive. Comenzamos con el producto Apple Newton Message Pad, lanzado en 1993. Seguimos con el iMac G3, lanzado en 1998. Seguimos con el iPod, que fue lanzado en el 2001. Seguimos con el iPhone, lanzado en 2007. Ahora vamos a hablar de la huella que dejó Dieter Rams en Apple. Dieter Rams y sus diseños también son conocidos por la influencia que ejerce y ejerció sobre Apple. Jonathan Ive ha reconocido de forma pública su admiración por el genio alemán y ha valorado su legado como inmejorable. El Chief Design Officer de Apple llegó a redactar la introducción de As Little Design as Possible, un libro de Sophie Lowell sobre Dieter Rams. En las primeras páginas, Ive plasma su opinión sobre los principios salidos del estudio alemán. Y cito una frase del mismo. De un vistazo sabías exactamente qué era y cómo usarlo. Ninguna parte parecía oculta o destacada. Solo consideraba perfecta y completamente apropiada en la jerarquía, en los detalles y características del producto. Más allá de las palabras del directivo de Apple, no es difícil ver la inspiración de Dieter Rams detrás de algunas de las creaciones de la compañía. Por ejemplo, los reproductores de iPod de Apple, este, nos recuerdan a la sobria radio T3 desarrollada a finales de la década de 1950 por Brown. Algo similar ocurre con el iMac y el altavoz LE1. Otro ejemplo sería el Power Mac G5 y la radio este, T1000. Esta afinidad no es solo visual, eh, sino profundamente filosófica. Ambas marcas comparten una devoción por la simplicidad funcional, la honestidad material y la claridad de uso. Ahora vamos a ver una conexión. Eh, Vamos a comenzar con la Bauhaus y Dieter Rams. El pensamiento de la Bauhaus se hereda directamente en Dieter Rams a través de una profunda afinidad con sus principios funcionales, estéticos y sociales. Rams adopta la idea central de la Bauhaus de que el diseño debe servir a las personas, integrando arte, técnica y utilidad en objetos cotidianos. Esta influencia se manifiesta en su rechazo al ornamiento innecesario.
su búsqueda de formas puras y su compromiso por la producción industrial responsable. Vamos a continuar una conexión, el cual tenemos por título Dieter Rams y Johnny Ive. Dieter Rams influye directamente en Johnny Ive a través de su filosofía de diseño menos, pero mejor, que Ive adoptó como principio rector en su trabajo en Apple. Ive ha expresado públicamente su admiración por Rams, calificando su legado como inmejorable y reconociendo que los productos diseñados por el alemán y su equipo en Brown eran bellamente concebidos, accesibles y perfectamente jerarquizados. Siguiendo con la conexión, tenemos el impacto en la actualidad. El legado de Dieter Rams y su influencia en Johnny Ive ha transformado profundamente el diseño digital y de productos contemporáneos. Hoy sus principios se reflejan en múltiples espacios. Tenemos aquí tres puntos importantes, que son la filosofía centrada en el usuario. Siguiendo la línea de filosofía, tenemos la claridad funcional. Siguiendo, tenemos el punto de simplicidad estructural. Y como tercer punto de la filosofía, tenemos el diseño emocional. Siguiendo ahora con el segundo punto, estética digital heredada, paletas neutras y tipografía funcional. Siguiendo con la línea, la geometría modular. Y por último, del punto de estética digital heredada, tenemos los materiales honestos. Como tercer punto tenemos el impacto en productos físicos y digitales. Siguiendo la línea tenemos el diseño de hardware. Siguiendo con el diseño de software. Y por último, en el punto de impacto tenemos el diseño sostenible. Muchas gracias, ingeniero. Este ha sido mi video por hoy.